Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Miguel Solar, soy estudiante de medicina de la Universidad San Martín de Porres y hoy día vamos a conversar sobre huesos e inserciones musculares en el brazo y el antebrazo. El contenido para que lo vean y comenzamos. El húmero. El húmero, después del fémur, es el hueso más largo del cuerpo. Entonces es un hueso largo, es par porque hay dos y tiene epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. La cabeza del húmero se articula con la glena del omóplato. Podemos ver que la cabeza del húmero es un poco grande para la glena. Por lo tanto, hay un rodete glenoideo, que son unos ligamentos que ayudan a que la glena no, digamos así, sucumba a al tamaño de la cabeza del húmero. Rodete glenoideo. Acá vemos una especie de línea, que es el cuello anatómico, que va a separar a la cabeza del húmero de el troquíter, el troquín, troquíter, troquín, y la corredera bicipital, por donde transita el tendón largo del músculo bíceps. Diré la porción larga del músculo bíceps, el tendón de la porción larga del músculo bíceps. Acá. El troquíter y el troquín se van a insertar músculos. Lo vamos a mencionar luego. Pasamos a la diáfisis. Acá vemos una impresión que se llama impresión deltoidea o B deltoidea, donde en los dos tercios superiores se inserta el músculo deltoides y en el tercio inferior, casi ya nada, el músculo braquial anterior. Olvidé mencionar que se dice que el tercio superior de la diáfisis tiene una forma conoidea y el dos tercios inferiores se le dice que tiene una forma triangular. Acá lo vemos, por lo que hay cara ventrolateral y cara ventromedial. En la epífisis distal tenemos una especie de balón y una especie de polea que se llaman cóndilo y tróclea. Sobre la tróclea, la fosita supratroclear. Sobre el cóndilo, la fosita supracondílea. Superolateralmente el cóndilo, el epicóndilo. Epi, arriba. Arriba el cóndilo, el epicóndilo. Y superomedialmente a la tróclea, la epitróclea. Acá se insertan músculos epicondilios y epitrocleares, que luego los vamos a ver a detalle. Visión posterior, cabeza del húmero, cuello anatómico. Me faltó decir que el cuello quirúrgico es una línea imaginaria que separa la diáfisis del húmero de la epífisis proximal y es donde ocurre la mayor cantidad de fracturas en el húmero. Ese es el troquíter. Pasamos a la diáfisis, la B deltoidea, el canal de torsión, que es una línea por donde pasa, un canal por donde pasa el nervio radial, la arteria braquial profunda y sus dos venas satélites. Recordemos que la vena, diré, el nervio radial y la arteria braquial profunda van a atravesar una estructura que se forma en el omóplato, que se conoce como triángulo húmero-tricipital o de Avelino Gutiérrez, que lo vimos en omóplato. Ya. En la epífisis distal tenemos una fosa que se llama fosa troclear, donde en la extensión se va a insertar la tróclea del cúbito. Las características, le ponen pausa al video y lo miran, y no lo voy a leer porque me da flojera y vamos a seguir. Húmero. Inserciones. Vamos a ir de lo más proximal a lo más distal. Epífisis distal, de la cara anterior del húmero. En el troquín, el músculo subescapular, que su origen es la fosa subescapular del omóplato. Acá en el troquíter, en la visión anterior, ojo, porque en el troquíter se insertan tres músculos. El músculo supraespinoso de la fosa supraespinosa del omóplato. Acá en ya pasamos a la diáfisis, corredera bicipital. Tiene el labio lateral, intersticio o trasfondo y labio medial. Este dibujo está mal, este debería estar más acá y este debería estar más acá. Pero para fines prácticos sirve. En el labio lateral se inserta el pectoral mayor, en el intersticio o trasfondo el músculo dorsal ancho y en el labio medial el redondo mayor. Este viene del omóplato, este viene del esternón y de las 6 o 7 primeras costillas, el pectoral mayor, el redondo mayor viene del omóplato, la cara lateral, borde lateral, perdón, y el dorsal ancho, bueno, del omóplato viene del ángulo inferior una pequeña parte, pero tiene varias inserciones que no las recuerdo en este momento. Entonces, recordar, un ancho entre dos mayores, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. La B deltoidea se inserta en el músculo deltoides, parte del braquial. El braquial se inserta en una parte de más o menos la mitad de la diáfisis del húmero. Y un tercio
distal, una gran parte se inserta el braquial anterior también. En la cara ventromedial se va a insertar el coracobraquial, 2/3 de la diáfisis del húmero, el músculo coracobraquial ventromedial. En la cara ventrolateral, 1/3 de la epífisis distal, o sea, agarramos de la epífisis distal la diáfisis, 1/3 distalmente en la diáfisis, se inserta el supinador largo, brachiorradial, en latín, brachioradialis. Abajo de este se inserta el músculo supinador corto o supinator brevis, considerado también a veces un músculo epicondilio. Los músculos epicondiliares y epicondilios los mencionamos luego. Cara posterior, en orden de arriba abajo, en el troquíter, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Diáfisis. 1/3 de la diáfisis proximalmente, el vasto lateral del tríceps. Vaso lateral del músculo tríceps. Acá en la deltoidea deltoides, abajo el braquial, también tiene una parte de inserción posterior. Y estos se insertan por encima del canal de torsión. Por debajo se inserta el vasto medial del músculo tríceps. Acá el anconio. También es un músculo epicondilio. Y estos son epicondilios epiterocleares, que los vamos a mencionar ahorita. Y en el olecranon se inserta el tendón conjunto del músculo tríceps. Visión anterior de los músculos en la primera capa. Está el bíceps y el deltoides. Porción larga y porción corta. ¿Por qué larga? Porque su tendón llega hasta acá, tiene el tendón más largo. Y la porción corta se inserta en la apófisis coracoides junto con el coracobraquial, en el pico de la glena. Inserción distal del bíceps en la tuberosidad bicipital del radio y en la fascia antebraquial. El músculo deltoides también se considera a veces un músculo del compartimento anterior. Y entonces vamos ahora a pasar a la segunda capa. Retiramos el bíceps y el deltoides y tenemos visión del coracobraquial, característicamente perforado por un nervio rama terminal del plexo braquial, origen radicular C5, C6, C7, del tronco superior y medio, del cordón lateral, sin más preámbulo, el nervio músculo cutáneo, que lo perfora, y el músculo braquial anterior, acá, inserción distal en la apófisis coronoides del cúbito. También a veces en la tuberosidad del cúbito. Parte. Entonces, el nervio músculo cutáneo va a inervar a todos los músculos del compartimiento anterior del brazo, con excepción del músculo deltoides. Visión posterior. Músculo deltoides. También tiene su parte posterior, pero al músculo deltoides se le considera más un músculo del hombro. Vasto largo del tríceps. Vasto lateral del tríceps. Ya mencioné las inserciones en omóplato, no quiero volver a hacerlas. Y tendón conjunto del tríceps que se inserta en el olecranon. Si retiramos al vasto lateral, podemos observar al vasto medial, que es más grande. Acá observamos al canal de torsión con la arteria braquial profunda y el nervio radial. Mencionar, el nervio radial inerva a todos los músculos del compartimiento posterior del brazo y el antebrazo. El nervio radial. ¿Quién inerva el tríceps? Radial. ¿Quién inerva el anconio? Radial. Cualquiera del compartimiento posterior, el nervio radial. El resumen, no lo voy a leer porque tienen ojos. Ponen pausa el video y lo copian si quieren. Radio y cúbito. El radio y cúbito son de sostén del antebrazo. Se articulan con el húmero y los huesos del carpo. Y vamos a observar las características. El cúbito en la epífisis proximal es más grande, más prominente que el radio. Pero vemos que en la epífisis distal esta situación se invierte. ¿Por qué? Porque el cúbito es el que más se articula con el húmero. El radio también se articula, pero más el cúbito. Y en el carpo, el radio es el que se articula principalmente con los huesos del carpo. Comenzamos con el radio. Esto es la cabeza del radio o cúpula del radio, que se va a articular con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que está acá. Tenemos a la tuberosidad bicipital del radio, donde se inserta el músculo bíceps braquial. Tenemos a la cara interósea del radio, donde se inserta la membrana interósea. El cúbito también tiene cara interósea. Y tiene la apófisis estiloides del radio, porque también hay apófisis estiloides del cúbito, acá. El cúbito
Tiene el olecranon acá, la cavidad sigmoidea mayor, que se articula con la tróclea, cavidad sigmoidea menor, apófisis coronoides, tuberosidad del cúbito, apófisis estiloides. Visión posterior, olecranon, apófisis coronoides. Cavidad sigmoidea menor. Vamos a pasar a las inserciones. Bueno, la vista en los músculos y a la vez comento las inserciones. En la primera capa, antes de comenzar, los músculos del antebrazo en la visión anterior tienen cuatro capas. Vamos a ignorar a este que es el supinador corto y a este que es el pronador cuadrado porque no son parte de la primera capa. En la primera capa tenemos al pronador redondo, acá, de celeste, que tiene dos inserciones proximales, en la epitróclea, músculo epitroclear, y en la apófisis coronoides, del cúbito. Y en la inserción distal es un tercio de la diáfisis del borde lateral del radio, más o menos. Tercio de la diáfisis del borde lateral del radio, proximalmente. O sea, de acá, yo diría dos tercios, pero también se menciona que es un tercio de la diáfisis borde lateral del radio. Ahora, este de acá, palmar mayor. Perdón, el pronador redondo, en latín, pronator teres. Palmar mayor. Tiene inserción epitoclear y en la inserción proximal y en la inserción distal, en la base del segundo y tercer metacarpiano. Base del segundo y tercer metacarpiano, inserción del palmar mayor. También llamado en latín flexor carpi radialis. ¿Por qué flexor? Porque todos los músculos del compartimiento anterior al antebrazo son flexores, con excepción de los pronadores. Flexores. ¿Por qué carpi? Porque se inserta en el carpo. ¿Y por qué radialis? Porque tiene una dirección más cercana al radio. Después del palmar mayor viene el palmar menor. Inserción epitoclear, inserción distal, vértice de la fascia palmar. ¿Por qué vértice? Porque la fascia palmar tiene forma triangular. Su vértice está acá, se inserta en el vértice de la fascia palmar. En latín es flexor palmaris longus. ¿Por qué flexor? Flexiona. ¿Por qué palmaris? Se inserta en la vértice de la fascia palmar. ¿Por qué longus? Porque su tendón es más largo que el palmar mayor. Esto facilita su reconocimiento en el anfiteatro, ya que, por ejemplo, a mí se me dificulta la identificación del brazo izquierdo, porque me confundo, porque estoy acostumbrado a las imágenes del lado derecho. Entonces, busco el palmar menor y al toque sé, ya, ya sea el palmar mayor, el cubital anterior, etcétera. Después viene el cubital anterior de amarillo, inserción epitoclear, inserción distal, hueso pisiforme. En latín, flexor carpi ulnaris. ¿Por qué flexor? Flexiona. ¿Por qué carpi? Se inserta en el carpo. ¿Por qué ulnaris? Cúbito en inglés es ulna y ese es el cúbito. Acá los nombres, para que copien, le ponen pausa y copian. Segunda capa y tercera capa. Esta es la segunda capa. En la segunda capa nada más tenemos un músculo, el flexor común superficial de los dedos. En latín, flexor digitorum superficialis. Es el último músculo epitoclear, se inserta en la epitróclea. Tenemos cinco músculos epitocleares. El pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, este flexor común, flexor común superficial de los dedos y cubital anterior. Tiene inserción epitoclear, coronoidea, en la cara del cúbito también un poco, y en la cara anterior del radio, acá. Inserción distal, en la base de la segunda falange del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Observemos que su tendón le hace como una pinza a otro tendón, que ahora lo vamos a conocer. Perdón, me faltó poner el celestito, ya. Base de la segunda falange, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, o falange media. Este de acá, el de la tercera capa ya, es el flexor común profundo de los dedos. Inserción coronoidea en el cúbito y en la membrana interósea. Su inserción distal es en la base de la tercera falange o falange distal de segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Ahora vemos que el tendón del flexor común superficial le hace como una pinza al flexor común profundo. Acá se ve claramente. Si alguien disecciona la mano, esto se puede ver claramente.
Y el otro músculo de la tercera capa es el flexor largo del pulgar, con inserción en la membrana interósea e inserción en la cara anterior del radio. Y vemos que su inserción distal es en la base de la falange distal del pulgar, o tercera falange. Pero hay que notar que en el pulgar hay solamente una y otra falange, falange proximal y falange distal. No hay falange media. En latín este es el flexor pollicis longus. ¿Por qué pollicis? Porque pulgar es pollicis y longus porque es largo, pues, flexor largo el pulgar. Y el flexor común profundo de los dedos es flexor digitorum profundus. Acá los nombres lo copian si quieren. Y pasamos a la cuarta y última capa, donde solo hay un musculito, el pronador cuadrado. La inserción está más, además de decirla, tercio distal de la diáfisis del cúbito y radio, supongo. Y en latín pronator quadratus. Nada más, es medio aburrido este músculo porque es bien fácil de encontrar en el anfiteatro porque sacas todos los músculos y está pegado al hueso. Es, profe, bien, encontré el pronador cuadrado. Ya, ahora vamos a pasar a la visión posterior. Entonces hay 8 músculos en la cara anterior del antebrazo. La visión posterior. Antes de eso, primero vamos a hablar de la cara lateral del antebrazo. Hay una visión posterior y una visión lateral. En la parte lateral del antebrazo, posterolateral, se insertan 4 músculos, sobrelapados como la capa de una cebolla, citando al doctor Espinosa. En orden son supinador largo o brachioradialis, primer radial externo o extensor carpi radialis longus, segundo radial externo o extensor carpi radialis brevis, y debajo de estos, si lo sacamos, está el supinador corto. Entonces, esos son los músculos de la parte de la región posterior lateral del antebrazo. Supinador largo, primer y segundo radial externo, y supinador corto que no se ve acá. Ya, ahora sí, los músculos de la primera capa. ¿Qué pasó acá? Claro, esos ya no cuentan, pues esos son de la parte posterior lateral, el primer radial externo y el segundo radial externo. Acá tenemos al extensor común de los dedos, en latín extensor digitorum, que se van a insertar unos en la falange media, la base de la falange media, y la otra parte en la falange distal, la base de la falange distal. Tiene acá, emite como una pequeña ramita, después se bifurca y se insertan en la base de la falange distal de segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Este otro acá es el extensor propio del índice, que su inserción es similar, perdón, el extensor común de los dedos es en segunda y tercera cuarta falange. Extensor propio del índice es en la quinta falange distal y media. Este de ahí es el cubital posterior, sí, cubital posterior, o extensor carpi ulnaris en latín. ¿Qué más señalar? Ah, el músculo anconio, que es un músculo epicondilio. Eso es aquí el segundo radial externo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del índice, el cubital posterior y el anconio son músculos epicondilios. Se considera a veces también que el supinador corto es un músculo epicondilio, pero en general son 5. El segundo radial externo, extensor común de los dedos, extensor propio del índice, cubital posterior y músculo anconio. Acá tenemos a los músculos de la primera capa, bien bonitos con sus colorcitos para que lo copien, también con su versión en latín, el extensor propio del meñique, extensor digiti minimi, anconio, anconius. Ya, pasamos a la segunda capa. Hemos retirado el extensor común de los dedos, el extensor digiti minimi, hemos levantado el cubital posterior y vamos a observar los músculos de la segunda capa. Este de aquí, el abductor largo del pulgar, inserción en el radio, en la membrana interósea
Y será en la base la base del primer metacarpiano, ¿o no? Creo que se inserta en el carpo, me parece. No estoy muy seguro, lo revisan ustedes. Siguiente. Este de aquí es el extensor corto del pulgar, que se inserta en la base de la segunda falange. Bueno, no, perdón, primera falange del pulgar, base de la falange proximal del pulgar, para hablar con propiedad. Este de aquí es el extensor largo del pulgar, que se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Y este de aquí es el extensor propio del índice, que no tiene inserción ósea, sino una inserción tendinosa en la parte del el tendón del índice del extensor común de los dedos. Inserción tendinosa, el extensor propio del índice. Esos son los cuatro músculos de la segunda capa. Abductor largo del pulgar, abductor pollicis longus. Extensor corto del pulgar, pollicis brevis, pollicis longus, extensor digiti índice. Esos son de la segunda capa. Parece medio complicado no reconocer los músculos de la cara posterior y cara posterior lateral, pero vamos a ver que hay una manera fácil de reconocerlos y lo vamos a ver ahora. Ese es el retináculo extensor, que es como una especie de muñequera, perdón, no quiero poner esto, donde pasan los tendones de los músculos de la región posterolateral, bueno, dos de la región posterolateral y la gran mayoría de la región posterior del antebrazo. Por la primera corredera pasan el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Transitan. Por la segunda corredera, primer y segundo real externo. Los tendones, no los músculos, los tendones. Primer y segundo real externo. Por la tercera corredera, no se ve muy bien acá, va a pasar el extensor largo del pulgar. Entre la primera corredera y la segunda corredera se forma en la mano una especie de relieve que se conoce como fovea radialis o tabaquera anatómica. Fovea radialis mejor. Por la fovea radialis transitan los tendones del primer y segundo radial externo, la segunda corredera. Por la cuarta corredera va a pasar el extensor común de los dedos, los tendones del extensor común de los dedos y el tendón del extensor propio del índice. No se ve acá porque es sobre la segunda capa. Quinta corredera va a pasar el extensor propio del índice, el tendón del extensor propio del índice y por la sexta corredera el extensor del cubital posterior. Este de aquí es el cubital anterior, el músculo anconio, el cubital posterior, extensor propio del meñique, extensor común de los dedos, eh, extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar que no se ve, primer y segundo radial externo, supinador largo. Aquí los nombres, para que si lo dejo muy rápido no se confundan. Agarran su Nether o cualquier otro libro y lo revisan. Es fácil. Una vez que reconocen esto, reconocer los músculos de la región posterior del antebrazo ya es facilísimo, porque ya podemos observar los tendones. Em, bueno, creo que acá ya no tengo nada más que decir. Espero que les haya servido esta pequeña suerte de clase. Acá está la bibliografía para que vean que no soy un farsante. Algo sé, algo he leído. Y mi perrito se despide de ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.